de la Corporación Municipal de Sanlúcar de Barrameda, amigos del Círculo de Artesanos, muy buenas noches. Sin duda alguna, hoy José Zorrilla, si estuviese aquí escribiendo su Don Juan Tenorio, habría puesto en boca de Don Juan, dirigiéndose a Doña Inés, lo siguiente: ¿no es verdad, ángel de amor, que en este patio de esplendor, con este aroma de manzanilla, estamos de maravilla y se respira mejor? ¿Estáis de acuerdo o no? Bueno, bromas aparte, en nombre del Círculo de Artesanos de Sanlúcar de Barrameda, tengo el honor de poder daros la bienvenida a todos cuantos habéis venido para asistir a este acto de presentación del libro Trilogía, Tres jóvenes de Sanlúcar en la primera vuelta al mundo. Quien de verdad da categoría a un acto como este son ustedes, pues con vuestra presencia dais la importancia que merece esta obra que se va a presentar y a la vez dais reconocimiento al esfuerzo que ha supuesto para sus autores. Con este acto, el Círculo de Artesanos se reafirma una vez más en su compromiso con la celebración de la efemérides que se conmemora. Con esa gran epopeya que supuso hace 50 años la culminación en Sanlúcar de Barrameda de la primera vuelta al mundo, después de 3 años de su partida del mismo puerto, arribando con una sola nao de las que partieron y solo 18 hombres de los 200, casi 50, que embarcaron. Epopeya que a nuestro juicio no debiera quedar en el olvido, una vez finalizadas las celebraciones. Y por ello abogamos con vehemencia ante nuestras autoridades para que se acometa la realización de un gran monumento conmemorativo acorde con la grandeza de la hazaña, para que sirva para todos los sanluqueños y cuantos nos visitan de recordatorio permanente de aquellos héroes. Ya el Círculo de Artesanos, con su esfuerzo, ha dejado ese recuerdo inmortalizado en la calle Escuelas, en el corazón de la Sanlúcar que conocieron Magallanes y Elcano, y donde se rinde homenaje todos los años del centenario a aquellos marinos que regresaron a Sanlúcar en la nao Victoria. Las efemérides no deben festejarse únicamente por siglos o fracciones redondos de los mismos. Al igual que todos los años nos felicitan nuestros cumpleaños, sin tener que ser los 25, los 50, los 75. Así todos los años, los días 6 de septiembre, debemos rememorar aquel hecho que tuvo por principio y fin nuestra ciudad. Y por ello, una vez más, solicitamos de nuestras autoridades locales se designe en el calendario dicho día como fiesta local. Añadir que el libro que hoy se presenta y que supone un nuevo aporte a cuanto el Círculo de Artesanos viene haciendo desde hace más de 4 años para la difusión de este hecho tan glorioso, ha sido incluido en las actividades de la Comisión Nacional del Quinto Centenario. Por más que haya de ser incluido de forma protocolaria, en estos actos, la sesión de agradecimiento, el adagio popular dice que es de bien nacido el ser agradecido. Y como buenos hijos de Sanlúcar, queremos agradecer en primer lugar a una persona sencilla, pero con corazón enorme, el que hoy, una vez más, ustedes y nosotros podamos estar en este delicioso lugar. Esta persona es Francisco Yuste Brioso, Paco Yuste para nosotros, nuestro amigo, benefactor y cómplice de todos aquellos proyectos altruistas de nuestra ciudad y socio de nuestra entidad. Por todo ello, Paco, muchas gracias una vez más en nombre del Círculo de Artesanos y te invito a que subas aquí para dirigirte a los asistentes, por favor. Buenas noches, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Desde luego, para mí es un honor tener tantas personas aquí, para Argüezo es un honor, y en fin, yo lo único que puedo decir es que agradecerle al Círculo, que también
confía en nosotros y confía en que todo esto salga bien. Hoy es un día especial porque por ahí tengo a mi nieta, es el día de los abuelos, y aquí veo yo una harta. Felicidades a todos ustedes. Yo quiero deciros solamente una cosa. Las efemérides que estamos haciendo, Argüeso también tiene otra, que es los 200 años que hemos cumplido. Cumplimos este año 200 años. Argüeso tiene una bodega muy bonita y tiene unos vinos también muy bonitos, porque yo, como vinatero, lo que tengo que hacer es vender más vino para que esto pueda ir para adelante. Por lo tanto, muchas gracias a ustedes y adelante. Gracias. Bueno. Pero este libro no hubiese visto la luz sin el patrocinio de una empresa pública de la entidad que tiene nuestro país y la importancia para nuestra provincia como es Navantia en sus astilleros gaditanos. Por ello, nuestro agradecimiento a sus dignos responsables, representado hoy por el director de Astilleros Navantia en Cádiz, don Antonio Rodríguez Poch, al cual le cedo en estos momentos la palabra. Es muy corto, no os preocupéis. Buenas noches. La verdad que con una manzanilla es una maravilla, Aquí se sabe de una maravilla. Como dice mi presidente en el prólogo de la trilogía, para Navantia resulta un verdadero honor recordar la gran hazaña de la primera circunvalación al globo. En un año que celebramos el 500 aniversario de su consecución, hito que constituye uno de las más grandes gestas navales de la historia. Nosotros, Navantia, desde nuestros 300 años de historia de construcción naval, nos sentimos muy vinculados a la expedición española de Magallanes, Elcano, y con esta trilogía colaboramos a poner en valor el patrimonio naval de la comunidad gaditana, andaluza y de nuestro país. El 20 de septiembre de 1519, la expedición encabezada por Fernando de Magallanes parte de esta magnífica ciudad, formada por las naos Trinidad, Victoria, San Antonio, Concepción y Santiago. Como comentaban, terminaba solo con 18 navegantes con la nao Victoria. A punto de cumplirse los 500 años desde que la nao Victoria, única superviviente de la flota, llegó a Sanlúcar de Barrameda, Navantia ha querido apoyar la edición de esta trilogía novelada que hoy se presenta. Una trilogía que ilustra y le pone cara a 3 personajes de la época que se embarcan en esta expedición. Hoy, 26 de julio, zarpa para la historia una trilogía encabezada por las naos Diego Arias, al nombre de armas de Fernando, el hombre de armas de Fernando de Magallanes, capitaneado por Manuel Romero Tallafigo, y al timón la ilustradora Yuta Yuf. Creo que lo he pronunciado bien, no lo sé. O fatal, por lo que es fatal, ¿no? Ahora cuando me baje me lo decís, porque ya no tiene breves. En el segunda de las naos, el escondido diario del salgueño Diego Díaz, capitaneado por Enrique Román, y al timón Rocío Casado. Y por último, en la nao El pasajero del mar, la aventura del tonelero Joan de Córdoba, capitaneada por María Regla Prieto, y al timón Isabel Moreno. Como diría el ilustre navegante, buena proa, buenos vientos y que tengáis buena cingladura. Muchísimas gracias.
Tampoco queremos olvidar a don Julio Sánchez, el cual ha demostrado ser un interlocutor de la máxima eficiencia y un coordinador perfecto de los contactos con la empresa. Gracias también, Paco Palma, por traer esta noche para nuestro deleite tu música. La música que, además de ser, como dijo alguien, el más bello de los ruidos, lo mismo hace estremecer nuestro cuerpo que lo relaja, pero siempre engrandeciendo el alma. Y como no, gracias a Chema, encargado de hoy del sonido, pues si no estaríamos aquí como el vigía de la No Victoria dando voces. Muchas gracias, Chema, gracias por tu eficiencia. El Círculo de Artesanos tiene que agradecer a los autores de esta trilogía, Manuel Romero Tallafigo, Enrique Román Martel y Regla Prieto, el gran esfuerzo y dedicación que han destinado a esta obra. Pero dejaré que sobre este tema verse a continuación nuestro amigo Paco Pérez Valencia. Toda obra literaria tiene que llevar sus aderezos, como un buen plato que luego hay que degustar y disfrutar. Estos aderezos lo han puesto en este caso, los prologuistas y las ilustradoras, así como el autor de la portada. Y por ello, nuestro profundo agradecimiento a la gran artista sanluqueña ya de adopción, Utaqueu, yo no sé si lo he pronunciado bien. Vamos a tener que poner un nombre sanluqueño a esta mujer, porque... por ilustrar el libro de Manuel Romero Tallafigo, a Rocío Casado por hacer el de Enrique Román y a Isla Molero por el de Regla Prieto. Y, por supuesto, el agradecimiento a Antonio Mejía por la preciosa portada. Asimismo, han sido grandes y elegantes prólogos los de Joaquín Romero al hacerlo con el libro de su hermano Manolo, el de Javier Olaziquiegui con el de su amigo Enrique Román y, por último, Salvador Daza con el de su compañera Regla Prieto. A todos ellos, nuestro más sincero agradecimiento y felicitaciones. Muchas gracias de todo corazón. Bueno, ya está bien. Creo que me he despachado a gusto. Espero no haberos cansado. Así es que en este punto termino y agradezco la paciencia que conmigo habéis tenido soportando mi licencia. Pero no os dejo solo, mientras pido la presencia y yo hago mutis por el foro del genial Paco Valencia. Muchas gracias. El principio de todo, honrar nuestros valores, nuestra esperanza. El valor de una conmemoración como esta reclama un enorme esfuerzo, un deseo muy grande. El de testimoniar, el de recordar, el de agradecer. Estamos hablando del proyecto humano más grande jamás realizado. Un proyecto que muchos comparan con el viaje a la Luna, pero la comparación tecnológica está absolutamente descompensada y el conocimiento del mismo mundo era tan escaso en 1519 que es imposible dejar de admirar tamaña gesta. Fueron las dificultades y el valor de todo esto lo que dan un verdadero logro a esta dimensión. 5 siglos. 5 siglos son un parpadeo en la inmensidad. Por eso quiero dar las gracias a quienes habéis hecho posible este sueño. Gracias al Círculo Artesano de Sanlúcar de Barrameda. 15 años soñando un proyecto que parece inabarcable desde la soledad. Y 4 años para empezar a soñar este libro. En las palabras de quien ha hablado en nombre de esta casa, José Manuel González, refrendan este deseo a pesar de las tormentas de la ruta que no ha mencionado. Gracias a José Antonio Rodríguez Poch, de Navantia, una sociedad pública dedicada a la construcción civil y militar, la mayor constructora naval del mundo hispano, la más antigua, y hoy también constructora de sueños. Gracias a esta casa, a Bodegas Argüeso, y en su nombre a su capitán Francisco Paco Yuce,
para acoger este acto en uno de los lugares más bellos de nuestra ciudad. El silencio y la luz secreta de estas bodegas son el mejor escenario para soñar el mundo. En 1914, los periódicos de Londres sacaron un anuncio por palabras que hoy es una verdadera revolución en el mundo de la comunicación. Se buscan hombres para viaje extremadamente peligroso, sueldo bajo, frío intenso, meses de absoluta oscuridad y no es seguro volver con vida, honor y reconocimiento en caso de éxito. El comandante Shackleton, en las vísperas de una gran guerra que destrozaría Europa y por ende el mundo, esa primera gran guerra mundial, montó una tripulación completa de 28 hombres e incluso un tripulante que iba como polizón. Hay detrás de este modo de liderar, de ser tan certero, tan preciso, algo que lo hace inexorable. 400 años antes, Magallanes está ante un joven rey. Debe ser muy cautivador este personaje como para convencer a no solamente un rey que está madurando, que dentro de muy poco va a ser emperador, sino a toda una corte, a un gobierno capaz de tener a los mejores. ¿Cómo llegó a hacerlo? Con la convicción de quien no tiene más opción. El escritor austriaco Stefan Zweig dijo de él que Magallanes no tenía de patria el país que le vio nacer, sino su obra. Era un obstinado, un anticipador, pero sobre todo hay algo en este hombre que me parece fascinante. Ama lo que hace. Persigue un sueño con el ardor de los que veneran el mundo. Dicen que fue Plutarco el que puso en boca de Pompeyo esa frase que después muchos navegantes, marinos, enamorados de la mar, hicieron suya. Navegare est necesse, vivere non est necesse. Posiblemente pudiera haber sido el lema de aquellos años, de hombres de la mar, de inciertos días, pero sensacionales, fascinantes. Navegar es necesario, vivir no lo es. Por encima de todo había algo superior a vivir, el deseo. Y es que Magallanes nos cuenta algo fundamental con su historia. Todo puede sostenerse si hay un motivo por el que luchar, un sueño, una razón invisible, posiblemente imposible para otros, salvo para sí mismo. Y así, Magallanes monta una tripulación completa, preparada. La corona lo acepta, con condiciones, no más de 5 portugueses. Están en ese momento en un litigio internacional importante, las dos grandes potencias del mundo. Por eso, la flota se europeiza. Vienen hombres de todo el viejo continente, tienen hambre de vida o de gloria. Se sumaron 3 sanluqueños. Magallanes controla todo lo que concierne al viaje, todo. Contrataciones personales, los pertrechos mínimos para lo que puede necesitar, pero por encima de todo es un líder. Conoce a la tripulación. Quizá, o debido a ello, porque ha sido de todo. Marino, soldado, conoce el oficio de navegar, es osado, ha vivido en el peligro, sabe lo que vale la vida, sabe perfectamente lo que necesitan estos hombres y lo que adolecen, sabe cómo tratarlos, sabe qué esperar de ellos, sabe que será inflexible y en caso de peligro extremo, sabe también en quién puede confiar su vida y en quién no. 5 naves en la desembocadura. En la víspera, las playas se llenan de gente de Sanlúcar. Ya hay ganas por ver salir esa flota. Vienen a despedir a los que se marchan a la inmensidad. Y quiero imaginar esa noche para cualquiera de ellos. Incierta, pero excitante. Y quiero imaginarme algunas de las conversaciones entre padres e hijos, entre enamorados. ¿A dónde vas, amor mío?, dice ella. Pero ¿cómo te ha logrado convencer ese loco portugués? ¿Tantas ganas tienes de salir de casa? ¿No eres feliz aquí, conmigo? ¿Por qué a algunos seres no les basta la felicidad de un hogar o el terruño en el que yacer? Algunos se marchan hacia lo invisible, lo imposible, hacia el peligro. 3 sanluqueños embarcaron en la flota. 40 días fueron suficientes para convencerles. 40 días. Para decir adiós a una vida, cuando menos, feliz y bendecida en una tierra como esta.
3 jóvenes sanluqueños de los que sabemos sus nombres y el nombre de sus padres, pero muy poco más. Diego Arias, sobresaliente enrolado en la nao Trinidad, 38 años, hombre de armas, un hombre al que el propio Magallanes confía su vida, recién conocido. Fue leal hasta la muerte de su capitán general en Mactán. Culto como un bardo de Troya, era capaz de cantar canciones de guerreros en aquellas noches inciertas. Por orden del Cano quedó en Tidore, comandando un fuerte. Diego Díaz es sobresaliente en la Victoria, es un muchacho de casi 20 años. Diego es de una familia sanluqueña acomodada que trabaja la comercialización de especias. Yo creo que tiene el gusano de la emoción, de la excitación de la aventura desde muy joven. Es altivo, preparado, soñador, valiente, arrogante, como solo pueden ser los jóvenes. A él le llama la mar. Vive en todo momento eso como una llamada de su fortuna, una señal de vida, nunca con temor. Las últimas noticias que se tienen de Diego es cuando es echado a grillos, cuando le ponen los grilletes, muy cerca de Cebú. Y Joan de Córdoba, un apreciado tonelero que conoce el oficio en una ciudad como la nuestra, generosa en vinos extraordinarios. Embarcado como carpintero en la Victoria, es un hombre reservado, casi solitario, contenido, de ideas quizás profundas. Como muchos de sus compañeros se enferma en el viaje, sabemos que lo embarcaron en la San Antonio. Ya saben que es la nave que terminaría desertando. Ninguno llegó a casa. Ninguno estaba entre los 18. Poco sabemos de ellos. Por eso, este libro es un puente a lo desconocido. Tengo que decirles que es fácil cruzar este puente. Basta con cerrar los ojos y navegar con ellos, junto a ellos. Contar nunca es fácil. La verdad se escurre muchas veces entre el deseo de lo vivido. La profesora doctora Paula Herrera Diz, de la Universidad de Loyola, una especialista en fake news, piensa, con lo que importa ahora las verdades, las medias verdades, que aquella flota estuvo llena de propagandistas, ¿cierto? El mismo Magallanes fue un propagandista de su propia obra, pasando por el inspector real, Juan de Cartagena, Antonio Pigafetta, espía del Papa. Cada uno veía el mundo con sus propios ojos. Claro, y todo era único y distinto. Por eso contar es un ejercicio osado. Escribir, dejar constancia, regalar una huella es un talento bendecido. Es el de poder hacer soñar a otros que pueden desear las estrellas, los océanos y todos los cielos. Hacer soñar. La palabra y el dibujo provocan la curiosidad y alimentan la vida. Y lo cierto es que cada uno de los 247 marineros deberían de haber sido contados en un libro como este. Esta es la historia de 3 de ellos, de 3 de los nuestros. Ha hecho falta deseo, mucho deseo, hambre de vida y sentir la deuda con esta ciudad. Y esto es importante decirlo. 3 escritores, 4 ilustradores. Todo para hacer llegar a nuestras manos, como así quizás pudieron desear Diego Arias, Diego Díaz, con aquellos posibles cuadernos que sirvieron de diario, o a lo mejor para poder acompañar en los pensamientos del infortunio de su viaje, quizás su último viaje, de un Joan de Córdoba. Esta es la magia del talento, hacer posible la bondad de vivir, quizás de comprender, de acompañar la gesta de 3 personas. De Diego Arias nos habla Manuel Romero Tallafigo, un hombre de minas, de pasadizos, de cavernas, entre palabras escritas antiguas y lejanas, palabras entre las que la verdad debe luchar con ahínco entre mentiras escondidas, para no ser puesta en duda, palabras que se deben descubrir. Fondos de mapas y libros que ahogarían a cualquier descuidado entre legajos y documentos de los que Manuel ha sido custodio. Catedrático emérito de la Universidad de Sevilla, 43 años como investigador y docente en las ciencias de la paleografía, la diplomática
y la archivística, ha sido facultativo del cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos del Archivo General de Indias durante 11 años, y por eso ha tenido el privilegio de recorrer en soledad pasillos sumergidos de palabras, de mapas oceánicos, de tratados de fauna y botánica para sentir la historia como algo apasionante. Hoy, Manuel puede saltar a la ficción y puede hacerlo con todo lo que sabe. Puede poner voz a un hombre singular, valiente, capaz y leal. Y para ello le acompañan las ilustraciones de Uta Geup, sanluqueña, nacida en Friburgo, Alemania. Ella refresca las páginas de este libro de un color intenso, vibrante, de un dibujo enigmático que hace pensar, te retiene buscando, te hace construir convirtiéndote en creador. Con una personalísima identidad artística, nos entrega unos rasgos de un Diego Arias que está pleno de vida, con una juventud madura y honesta. Esta artista, vinculada a los preceptos del pop, tiene referencias constantes en su trabajo a la fuerza icónica de Warhol, a la capacidad mutante de Rauschenberg, a la magia orgánica de Arp o a las formas blandas de Dubuffet. Uta se entrega a la vida con la fuerza radiante del color. De otro de los protagonistas, más joven, pero con la misma fuerza y ardor de vida, Diego Díaz, nos entrega el valor de su diario encontrado, Enrique Román Martel. Este autor ha quedado atrapado por este viaje que conmemoramos. Cuando uno habla con Enrique sobre esta gesta, verá que sus ojos se encienden. Creo que sabe del verdadero valor de cuánto significó este viaje. Enrique es un hombre de distancias cortas. Así escribe. Uno llega a sentir la complicidad y el afecto del protagonista como alguien verdaderamente cercano. Y es porque su autor se siente bien entre las personas. Maestro y licenciado en psicología, ha conducido equipos en la educación y en el deporte. Hoy es presidente del Círculo de Artesanos de nuestra ciudad. Como digo, es el apego al grupo, a las personas, el que le hace contar la dureza del viaje como si hubiera estado entre ellos. Y como Magallanes, tuvo un sueño y lo peleó. Quiso dejar constancia del amor a la vida de 3 jóvenes de Sanlúcar, embarcando él mismo en el proyecto más fascinante que nos ha brindado nuestra historia. Este libro da fe de ello, y a ese sueño se entregó. Le acompaña la mirada precisa de una creadora, Rocío Casado de los Reyes. Rocío sabe del valor del arte, ese que surge por convicción, por apego a la vida, por amor, pase lo que pase, incluso ante tormentas exageradas y críticas desmesuradas e incapaces, lo sé muy bien, que lejos de hacerla vulnerable, enfatizan su deseo y su fuerza expresiva. Rocío tiene mano espléndida, dibujo elegante y natural, de color sutil. Su trabajo es un respeto a la vida exquisito. Formación escultórica en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Quizás por este mismo motivo el origen de ese trabajo escultórico se deja sentir de forma muy disciplinada en su idea del dibujo. Rocío es la adecuada para dar rostro a Diego Arias. Mirada serena, profunda e inapropiada madurez para un muchacho que lleva dentro un ser radiante. Ojos sumergidos en miel amontillada, y suyo es un mapa donde poder entender tamaña gesta, justo lo que es cruzar el cabo de las 11.000 vírgenes. Y Joan de Córdoba, un ser sensible y profundo, que no podría ser mejor compañero en una historia que con María Prieto, escritora de raza, de las de siempre, de las que cierran los ojos y descubren el alma, adoratriz de palabras y con ellas los relatos, escritora nocturna, febril, silente. Su último libro, Magallánica, con editorial Renacimiento, surge precisamente de esa luz en la oscuridad. Doctora en Filología Clásica por la Universidad de Sevilla, respeta el divino valor de las palabras. Ha sido directora de los servicios comunitarios de Sanlúcar y es una activa partisana en favor de la cultura. Busca todos los medios expresivos que le hagan falta.
para luchar por su sueño. Ha dirigido piezas audiovisuales, teatrales, performáticas, escribe mucho. Junto a Salvador Daza, su compañero, ha contado las vidas de personajes dignos del gran drama del mundo, entre la santidad y el crimen. Un naufragio, en 2006, nos abrazó a los dos en un bellísimo libro. Isa Molero pone rostro a su Joan de Córdoba. Nos muestra a un joven de mirada ajena, meditabundo, casi nostálgico, resuelto con una elegante grisalla de dibujo limpio y ordenado, como un dibujo antiguo, aunque eterno. Su autora practica el dibujo precisamente como un ritual al que perteneció desde la misma infancia. Arquitecta, diseñadora, ha dedicado su vida a agradecerla. Son los espacios y sus interiores, el diseño y el eterno dibujo, sus inagotables compañeros. Este es el modo con el que ella conecta con el mundo. Sus dibujos se construyen desde un sobrio blanco y negro, pero Isa provoca puntuales destellos de color, dando a sus obras una bella sensación de vida, la misma que quizás pudo intuir en algún momento nuestro Joan de Córdoba en algunos de aquellos días de mar serena. La ilustración en la que Joan despide a Sanlúcar es de color lafón, una estampa de una melancolía bellísima. Y antes de dar la palabra a quienes han hecho posible el disfrute de estas vidas, no puedo dejar atrás a los tres prologuistas de este atlas de emoción. Ellos conocen muy bien a sus autores y por eso nos introducen con una verdadera complicidad. Joaquín Romero Tallafigo nos recuerda el valor del novelista escondido entre la historia que hay en su hermano. Javier Olaciregui nos destaca cómo las palabras son capaces de viajar en el tiempo y en el espacio. Y Salvador Daza, autor de nuestro himno de la circunnavegación, nos recuerda que la literatura es el complemento de la historia ideal, pues llega a territorio donde las limitadas fuentes documentales no podrían, ni sería honesto que llegasen. Y Antonio Mejías es el cuarto ilustrador. Es el autor de una portada secreta para este libro, secreta como un pecio hundido en el tiempo. Este pintor, profesor titular de Artes Plásticas y Diseño en la Escuela de Artes de Jerez, nos regaló una de las exposiciones más bellas que he podido ver en Sanlúcar, en un homenaje a su amor perdido. Y por fin, en el centro de todo, Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar de Barrameda y el mundo. El mundo conocido cambia tan rápidamente. Un 20 de septiembre de 1519 se inicia un proyecto que cambia el mundo para siempre y Sanlúcar permanece. Ciudad abierta, viva, plena de vida, punto de partida de naves que se dirigen a la inmensidad. Todo estaba allí, frente a la desembocadura, frente a nuestro pueblo, y allí nos esperaba el mundo.
Este primer interludio musical, tocado por Paco Palma, con la pieza Pavana 1 y 2, pertenecen a Luis Milán. Y ahora vamos a escuchar en voces de sus escritores, a estos personajes tan nuestros. Manolo Romero Tallafigo y su Diego Arias. Buenas noches a todos. Le voy a hacer como hacen en las plataformas estas de Netflix, que ponen las películas un trozo, y yo voy a hacer un poco como un trozo para que ustedes, para invitarlos a que lean y vean cómo yo imagino a Sanlúcar en 1519. Bueno, este niño, Diego Arias, su padre está en la guerra de Granada, era un hombre de armas, era un hombre que conocía la sangre, porque era también calonero. Todos los años, cuando llegaba Pascua Florida, cogía un barco y se iba con él, y llevaba a su hijo. Decía Alfonso X el Sabio que un hombre de armas no tenía que asustarse ante la sangre. Entonces decía que los mejores hombres de armas eran los cazadores y los carniceros. Por eso esto es muy importante, porque precisamente por ser cazador, y Diego de Arias ser cazador, conoció a Magallanes, porque cuando Magallanes viene aquí, que yo imagino una visita para ver la fiesta del Corpus, muy bien pensado por Barbosa, que viniera aquí a ver la fiesta del Corpus, porque todos los gremios salían en procesión, y quería Sánchez de Matienzo, que era el tesorero, y Juan de Aranda, que Magallanes se diera cuenta del potencial que tenía Sanlúcar. Y allí aparecían los bodegueros, los hortelanos, los carniceros, cada uno con su manifestación. Entonces era muy importante esa visita. Pues bien, este padre era un hombre de confianza del duque, ya os digo, caballero continuo, es decir, de continuo, que era un hombre de armas. Se casa con una muchacha cuyo padre era el guardamontes del Coto. Y entonces allí aprende el arte de ahumar pescado, el arte de utilizar marisco. Y esto a Magallanes le gustó mucho, porque el tema de la alimentación del viaje le interesaba. Y entonces Diego de Arias lo llevó por el Coto y lo llevó a comer, yo hago ese viaje, lo hago por una mañana como quedan citados en el castillo. Previamente no dormían aquí en Sanlúcar, se fueron al Cortijo de la Fuente, porque quería Sánchez Matienzo, el tesorero de la Contratación, que conocieran cómo era el agua de Sanlúcar, que era incorruptible en los barcos, y se lo llevó al Cortijo de la Fuente. Entonces por la mañana como los recoge y van hasta la orilla y luego en una barcaza van allí al Coto, y en Magallanes se queda solo con Diego de Arias, y Diego de Arias lo lleva a donde hay unos corzos, y entonces él con la ballesta, que era muy experto, desde niño había aprendido, le dice a Magallanes: ahí tiene usted, apunte. ¡Pum! Y se hacen amigos. Y la comida que hacen en el Coto, como ven la cocina sanluqueña, las frutas de la época, en aquel Corpus Christi del año 1518. Entonces le dice Magallanes: niño, te tienes que venir conmigo. Además, yo tengo mucho peligro en Sevilla y tú te vienes conmigo. Lo convence. Él ya tenía una novia que era bordadora, que esa bordadora la hago yo, que borde el estandarte de la nao Trinidad, que la bordara aquí en un taller de bordadora donde estaba su novia Mariquilla, a la que conoció en una fiesta en la Algaida que hacían los hortelanos, porque esta Mariquilla era de la Huerta de la Paloma, y voy diciendo así, yo todo lo estoy imaginando. Y entonces en la Huerta de la Paloma hacen una fiesta el día de San José en la Algaida, van allí con esa primavera y echan allí el día, hacen los bailes y ahí quedan enamorados. Entonces empieza él por las tardes, él como hombre de armas vigilaba toda Sanlúcar y se pasaba por allí por la tarde por la Huerta de la Paloma y allí hablaban. En fin, el convite que hace la duquesa para invitar a Magallanes, cómo lo prepara el trinchador con el despensero, un viaje por todas las Sanlúcar, porque el trinchador, el carnicero decía: esta carne me gusta, pero el trinchador, pero a mí no me gusta, porque yo, como no se usaba tenedor, el trinchador era el que preparaba las carnes, y decía: no, esta me gusta porque quiero yo trincharla bien, que todo el mundo diga que bien cortada está la carne. Allí en el Coto hago que conozcan al yeguarizo de los duques, el que se encargaba de unir las yeguas, de unir las burras con los caballos, que eso me lo dijo Uta, para hacer mulos. O
sea, todo esto, toda la vida de salud. Llevan, por ejemplo, al Ruiz Faleiro, sabe muy bien Diego Arias, diga, Ruiz, venga usted aquí a la torre del homenaje del Castillo de Santiago y vea usted las estrellas. Y él se queda pasmado del cielo de San Lucas, entonces sin contaminación lumínica, una comida que hacen allí. Luego, Diego de Arias, como era un hombre que manejaba la espada, y ya voy a acabar, en Sevilla, Ruiz Faleiro, yo por el inventario de sus bienes tenía 2 espadas porque le gustaba la esgrima. Pues visita Magallanes con Diego Arias y entonces allí en el patio de la Casa de Sevilla, Diego de Arias hace allí un combate de esgrima con Ruiz Faleiro. Pues tienen una emboscada en el barrio Santa Cruz y allí ya nuestro hombre de armas, un sanluqueño apuesto, un sanluqueño conocedor, sin miedo a la sangre, pero cariñoso. En fin, y ya con esto termino. Magallanes confía en él porque Magallanes, cuando ve a su hermana perseguida allí en Portugal, renuncia a todos sus bienes con autorización de su esposo, y entonces Magallanes le encarga a Diego de Arias que vaya a Portugal, y llega a Portugal, a Oporto, un Viernes Santo por la noche, y va a ver a la hermana de Magallanes que estaba en un convento. Yo rememoro el viaje por Extremadura. En fin, me permite ver todas las relaciones familiares, cómo él vuelve a Sevilla, en fin, que yo conociendo lo que era la corte aquí ducal, cómo los gremios que había en Sanlúcar, y todo esto, yo me centro, hago un canto a la Sanlúcar que yo imagino desde las fuentes documentales, porque el catálogo de personajes que publicó Velázquez Castelo, donde pone el cocinero, el músico, el sumiller, el botellero, el que barría, el que bordaba la duquesa, todos esos cargos están en ese libro, y yo los he ido mezclando, entonces he jugado con la historia, pero dándole vida y haciéndolo asequible. Lo único que me faltó, como me lo dijo Uta, es describir cómo era físicamente. Me dijo Uta, y entonces yo digo, Uta, pues tú, después que has leído la novela, haz tú la imagen, y yo cuando tú hagas la imagen, yo digo que tenía el pelo rizado. Y nada más. Está bien, ¿no? Sí, bueno, ya ven lo que ha hecho y cómo ha jugado la baza de la comunicación. Ha empezado hablando de los canales estos de televisión, de las series, de lo que hacen. No ha contado el libro. Ha contado todo lo que hay previamente para la aventura que está contada en el libro. De alguna manera está diciendo, no pueden perdérselo después de todo esto. Pero hay algo maravilloso en esta pieza exquisita y extraordinaria. Normalmente los historiadores son muy reticentes a no trabajar con el dato fehaciente. De hecho, la labor de Manuel ha sido buscar, pelear como un detective para que la mentira nunca gane. Y por primera vez se lanza al vacío existencial de la creación libre y desmedida. No pueden imaginarse, en palabras de un deseoso que quiere cantar el mundo, mirad cómo lo ha hecho, cómo lo ha contado, como un enamorado, como un joven sin red para saltar al vacío. Así es la historia que hay dentro de un hombre de armas como el que nos cuenta Manuel Romero Tallafigo. No dejes nunca de darle la mano a la ficción, Manuel. No sé qué puede pasar con lo que tanto sabes. Bueno, de Diego Arias nos habla, de Diego Díaz nos va a hablar su autor, ese hombre de cercanía, de inmediatez, Enrique Román. Muchas gracias, buenas noches. Bien, pues mi personaje es un personaje sanluqueño, hijo de Diego Díaz Secutor y de Catalina Hernández. Este chico va a embarcarse como sobresaliente en la nao Victoria, que es, como sabrán todos, es la que triunfa, ¿no? Aunque a él no le llegó esa suerte. Lo curioso o lo que a mí me sedujo para montar la historia es la relación que Diego Díaz Secutor, es decir, su padre, tenía con Cristóbal Haro. Cristóbal Haro, para los que no lo sepan, fue el empresario que financió parte de la expedición. La expedición costó aproximadamente 8,5 millones de maravedíes, de los cuales casi 2,5 millones puso Cristóbal Haro. Y este Diego Díaz Secutor, es decir, el padre de este joven, Diego Díaz, era una especie de representante de Cristóbal Haro aquí, en esta zona, la zona de Sanlúcar, Sevilla, Sanlúcar. De hecho,
De hecho, es Diego Díaz Secutor quien administrará las 528 quintales de clavo que trae Elcano. O sea que fíjense en el contexto familiar en el que este muchacho vivía, es decir, no era de la nobleza propiamente dicho, pero sí era una familia acomodada, lógicamente, pues que eran empresarios y tenían sus intereses. Entonces, a partir de ahí, yo no soy escritor, como bien sabéis, y es la primera vez que se me ocurre desnudarme delante del público, pues se me ocurrió plantear que el propio padre, cuando el propio Díaz Secutor, cuando le cuenta a Cristóbal Haro que su hijo quiere embarcarse, pues Cristóbal Haro lo ve como una oportunidad de tener a un personaje de la empresa dentro de la empresa. Entonces era una manera, porque bien sabéis que la situación era muy compleja, ¿no? Los portugueses, los castellanos, las nacionalidades, todo eso era muy complejo y había mucho dinero puesto, ¿no? Pues era una manera estupenda de tener a su hijo un poco como vigilante, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y a pesar de que su padre en un principio no quería, parece que este efecto, esta situación, provoca que se pueda alistar el hijo, que el hijo estaba encantado de alistarse. Diego Díaz además va a tener una coincidencia con Joan de Córdoba, porque tanto el uno como el otro van a ir en la nao Victoria. Entonces nosotros en un momento determinado, aunque bien habíamos decidido que las 3 novelas tenían que ser totalmente independientes sin que nos cruzásemos ideas para no afectarnos, para no condicionarnos, pero había una cosa innegable y es que yo tenía que hablar con regla de los dos personajes, que en algún momento tenían que cruzarse en la Victoria y tenían que tener conversaciones, ¿no? Y así fue, y tuvimos que hacer algunos cambios, ¿no? Especialmente yo, para que encajaran esos personajes, ¿no? Pero era obvio, ¿no? Que dos chicos jóvenes sanluqueños en el mismo barco, esos barcos tan pequeños, con tanto, tenían que tener eso, ¿no? Entonces, yo parto un poco por esa simpleza, digamos, de mis conocimientos literarios, pues de un diario de a bordo en el que voy a contar lo que fue la historia del viaje, el viaje que dura el viaje de Diego Díaz, lógicamente, ¿no? Y todo lo que se narra históricamente es absolutamente cierto, está datado y está constatado, pero evidentemente yo he tratado de novelarlo, he introducido una serie de diálogos para hacerlo un poco más atractivo, ¿no? Y en fin, también le pongo su parte de enamoramiento, de romance, también hay ahí un pequeño romance con una nativa, y eso a lo mejor le cuesta un poco a Diego Díaz en su trayecto, ¿no? Tengo que decir que tanto Javier Olacidegui, el que ha prologado mi novela, y Rocío Casado, que la ha ilustrado, han visto enseguida lo que yo pretendía contar, y yo creo que cuando miro el personaje es que es el personaje en el que yo había pensado, ¿no? Nosotros, y ahora tengo que hablar un poco ya no del personaje, pero necesariamente tengo que hablar de cómo surge este proyecto porque lo veo de justicia, ¿no? Esto surge hace pues casi 4 años, que nos cogió evidentemente toda la pandemia por medio, eso creó algunas dificultades, y voy a utilizar le voy a robar a regla unas palabras que dijo ayer ella en el acto que tuvimos en Cádiz, cuando dijo que la primera palabra con la que empieza el libro es curioso y la última con la que termina el libro es sueño. Y efectivamente esto ha sido como un curioso sueño. Había soñado que esto teníamos que hacerlo. Creo que nunca antes se había hecho algo parecido en Sanlúcar, yo no lo recuerdo ni conozco algo parecido. Creo que nunca antes se le había ocurrido a alguien embotellar un vino con las caras de los personajes, ¿no? Creo incluso que nunca antes, porque los que conocíamos un poco de la historia siempre habíamos oído hablar de que había 4 sanluqueños, y bueno, fue a raíz del inicio de un estudio que empezamos a hacer un compañero mío, José Antonio López, y yo, sobre los personajes, sobre los marinos que fueron, cuando descubrimos que había una duplicidad. Y de hecho Sanlúcar tiene 4 calles en nombre de los 4 sanluqueños y ahora resulta que son 3.
Vamos a tener que cambiar una calle. Pero bueno, el caso es que la historia, claro, van pasando los datos y nadie se ha fijado en ese momento en investigar un poco. Cuando hemos investigado, hemos descubierto que efectivamente Diego Arias también era conocido como Diego Jiménez. Y eso lo explica muy bien Manolo cuando habla de los apellidos, que no es necesariamente como hoy son, en nuestro caso, ¿no? El del padre primero, el de la madre después y esas cosas, ¿no? Y a Diego Arias se le conoce de muchas maneras, Diego Arias, Diego Jiménez. Diego era el vicario parroquial, fue el que le bautizó, era pariente de la madre. Pues vamos a ponerle el apellido, porque en aquel entonces era así la cosa. Le pusieron Arias. Y entonces también el cura protegió al niño. ¿Sí? O sea, por eso digo que esas confusiones son posibles, y de hecho es así, ¿no? Pero insisto que ha sido muy complejo hacer todo esto, ha sido muy complejo ponerlo en la calle, el libro. Tengo que agradecerle a muchísima gente que ha colaborado mucho, que nos han estado echando una mano en muchas cosas, incluso aquí mismo donde estamos, ¿no? Este escenario, por ejemplo, pues se lo debemos a Manolo Belcon, que sin él pues no estaríamos aquí tan bien puestos y tan bien colocados, ¿no? O incluso al personal de aquí de la bodega, ¿no? Que nos ha ayudado muchísimo cada vez que venimos aquí. Manolo es genial, Paco, así que no se te ocurra despistarte de él. Pero bueno, como decía, ha sido eso como una especie de sueño que teníamos, que en el círculo habíamos comentado muchas ocasiones y que queríamos darle vida a estas tres figuras sanluqueñas. Esto, como veis, es un proyecto muy sanluqueño, muy para Sanlúcar, una especie de homenaje a estos tres jóvenes y espero que les guste y que lo podáis disfrutar. Muchas gracias. Enrique fue nominado como el mejor entrenador en la Liga BAU de baloncesto porque es un hombre que se pega mucho al equipo, que escucha mucho a la gente, que se mete dentro. No lo hace con alaracas, con estridencia, lo hace con sutileza y con amistad. Creo que algo de todo esto subyace en la relación que el lector puede tener con su personaje. Hay momentos de una tensión tremenda. Recordad que en el motín de San Julián se crea una fricción ya irrecuperable para la flota y hay dos partes que se diferencian tremendamente. Lealtad al capitán general, que a su vez tiene el mandato de la corona y es portugués, o lealtad a mis capitanes españoles, que son los de mi país y los de mi mundo. Esa lucha interna la tiene el personaje, aún con escasos 19, 20 años que tiene su Diego Díaz, de una forma exquisita, extraordinaria, madura de una forma inapropiada para alguien tan joven. No se lo pierdan. Y por último, María Regla Prieto pone voz a ese personaje extraño y seguramente el más enigmático, del que menos se conoce, que necesita ayuda, y es ella. Muy buenas noches. Hace aproximadamente un mes tuve la fortuna de presentar en este mismo lugar mi novela magallánica, una crónica global de la primera vuelta al mundo desde el punto de vista de una narradora de excepción, Magdalena Caridad, una niña que se enrola en esta maravillosa y prodigiosa aventura. Para escribir esta novela me había pasado unos 3 años estudiando y documentándome sobre este viaje. Y por esos inexplicables azares de la vida, cuando acababa de entregar el manuscrito de Magallánica a la editorial Renacimiento, me llamó el presidente del Círculo de Artesanos, Enrique Román, y me propuso el reto de sacar del olvido y darle voz a uno de los 3 sanluqueños que viajaron en la expedición hacia las Molucas. Un proyecto que desde el principio me pareció atractivo, estimulante, fantástico, maravilloso, de verdad. Además, como el tema, la primera vuelta al mundo, así como las vicisitudes que ocurrieron a lo largo de esta portentosa odisea, abren un universo inagotable de posibilidades, acepté el reto, pues como le dije entonces a Enrique, acababa de bajarme de la nao Victoria frente al muelle de Zanfanejos, como se llamaba entonces el puerto de Bonanza, de la mano de mi protagonista, Magdalena, tras dar la vuelta a nuestra redonda tierra. La investigación ya la tenía hecha y en mi cabeza aún resonaban los ecos, los detalles y las voces de esta gesta increíble. El personaje que debía rescatar de las brumas de la historia
se llamaba Joan de Córdoba. Como los otros dos, era y es un desconocido del que apenas se sabe nada, solo su nombre, su oficio y la nao en la que viajó, la Victoria. Estos son los tenues y ligeros mimbres con los que he contado para poder tejer el tapiz de una vida que podría haber sido posible y que lo es y lo será gracias a la literatura. Veamos. Su nombre, o más bien su apellido, de Córdoba, me sugería un origen no exento de peligros para la época. Muchos judíos se vieron forzados a convertirse al catolicismo tras la creación de la Inquisición en 1478, que persiguió sin piedad durante todo el final del siglo XV y principios del XVI lo que se llamaba la herejía judaizante. La mayoría de estos conversos no solo se vieron abocados a abandonar sus creencias, su religión, sino que si querían permanecer en los reinos de Castilla y de Aragón, debían cambiar su nombre y protegerse bajo una nueva identidad. Fue muy frecuente que adoptaran como apellido el nombre de sus ciudades de origen, como Toledo, Sevilla, Jaén o, en este caso, Córdoba. Así pues, decidí que mi personaje iba a pertenecer a una familia de judíos conversos. Y en esos turbulentos años, en las primeras décadas del siglo XVI, muchas de estas familias, aterradas y huyendo de la Santa, encontraron amparo y protección bajo la Casa Medina Sidonia, en la zona del Bajo Guadalquivir, y se instalaron en sus territorios. Por ello, el joven Joan, el más pequeño de los 4 hijos de Joseph de Córdoba y el único de ellos que nació en Sanlúcar, se encuentra en nuestra villa en el año de 1519, cuando la expedición de Magallanes pasó más de 40 largos días atracada en la villa. Respecto a su oficio, que era la otra pista que teníamos certera sobre su existencia y su persona, a pesar de ser el hijo de un afamado ebanista y haber crecido entre maderas, Joan, aún muy joven, casi un niño, va a entrar como aprendiz en una tonelería y en poco tiempo, debido a sus habilidades y a su seriedad en el trabajo, formaría parte de la plantilla fija. En el siglo XVI, en la villa de Sanlúcar, hubo una floreciente industria tonelera y nuestros toneleros eran considerados los mejores del reino. Ello tenía mucho que ver con la actividad comercial de la Casa Medina Sidonia, pues necesitaban muchos de esos recipientes para sus almadrabas y para el importante intercambio comercial que tenían con ciudades italianas, con Inglaterra y Flandes, así como con las costas atlánticas de África y también con las Canarias y con Berbería, desde donde traían y comerciaban con fruta, almendras, dátiles, cueros, pieles y se exportaba trigo y paños. ¿El por qué? Las motivaciones que llevarían al hijo pequeño de una familia de judíos conversos a enrolarse en una expedición como la de Magallanes es uno de los temas que se desarrolla en esta novela. Cómo el ansia de aventuras y la esperanza de una vida mejor se convierte en el estímulo de generaciones y generaciones de hombres que se echaron a la mar y consiguieron, muchas veces a costa de sus propias vidas, ampliar el mundo conocido. El hecho de que Joan de Córdoba viajara en la misma nao, en la Victoria, como ha comentado Enrique, en la misma nao que otro de los sanluqueños, Diego Díaz, me ha llevado a disfrutar de toda una experiencia literaria. Pues Enrique Román, que ha dado vida a Diego, y yo misma, nos hemos tenido que transmutar los dos en esos personajes y compartir con ellos su tiempo de navegación. Hemos hablado entre los dos de ellos, como si fueran nuestros amigos de toda la vida, esos dos personajes del pasado, intercambiándonos las experiencias de ambos, cada uno bajo su particular mirada, así como las vicisitudes de la navegación.
Nos tuvimos que poner de acuerdo sobre los tiempos, las reacciones y las acciones de estos dos sanluqueños que viajaron juntos durante gran parte del viaje. Cada uno, Enrique y yo, hemos escrito nuestra propia novela, pero ha sido necesario unir las experiencias de los dos debido a que nuestros personajes eran compañeros de viaje y compartieron sentimientos, miedos e intrigas en el pequeño espacio de una nao en medio del océano. Y de ello trata esta trilogía, de tres miradas distintas, peculiares, de tres hombres anónimos que no pasaron a los anales de la historia con H mayúscula, pero sin los cuales no se hubiera producido el milagro de la primera vuelta al mundo. Sin la ayuda, el trabajo, la compañía y el desatinado amor por la vida de estos tres sanluqueños y de los demás hombres de la tripulación de esas 5 naos que le echaron un pulso a Dios y que acompañaron a Magallanes y Elcano en su gesta, sin los que regresaron y sin los que se quedaron para siempre en el abisal fondo del océano, nunca lo hubieran conseguido. Rescatar del anonimato a través de la literatura a los que no estuvieron en la primera línea de la gran historia, pero sin los que ésta no hubiera sido posible, ha sido nuestra motivación última, además de mi humilde y nuestro humilde homenaje a estos tres héroes sanluqueños, Diego Arias, Diego Díaz y Joan de Córdoba. Unas vidas literarias que quizás no han sido tal y como las hemos contado, pero ¿por qué no? Esa es la grandeza de la literatura, que lo hace todo posible. Espero de corazón que disfruten muchísimo con estas tres novelas. Muchísimas gracias. Escuchando a Regla pueden sentir, me imagino, esa fragancia que nos regala muchas veces la literatura, porque la literatura, como la poesía, a veces se empeñan en imitar a la vida. Y hay algo de vehemente y al mismo tiempo de exquisito en ese viaje y en ese pensamiento que ella va horadando poco a poco en Joan de Córdoba. Tengo que decirles que mi intención para llegar aquí era tener una aproximación, como dicen en la universidad, de lectura en diagonal, porque había escaso tiempo entre muchos quehaceres. Ha sido inevitable leer el libro entero. Es un enganche absoluto. Hay un deseo por saber un poco más. Y he tenido que preguntar, como un niño pequeño, qué era verdad y qué no. ¿Existió Mariquilla? ¿Fue aquella amante de Diego Arias? ¿Realmente peleó con esa intensidad Diego Díaz al lado de sus capitanes españoles? El amor lo llegó a conocer aquel judío que trataba de traer a casa la mayor de las riquezas para su padre, para su familia, para encontrar la calma y la felicidad. La pieza que nos ha regalado Paco Palma se llama Diferencias sobre Guárdame las vacas, de Luis de Narváez. Gracias, Paco.
Nuestro cierre es para Sanlúcar de Barrameda. Suele suceder, y esto podemos verlo todos los días del año, que muchos de nosotros, muchos de los sanluqueños, hacemos paradas, hacemos pleitesía a la vida en el ocaso, en el atardecer, posiblemente uno de los atardeceres más bellos del planeta, y quien ha viajado lo sabe. Hay belleza en todas partes, pero a veces se nos olvida recalcar la nuestra. Cuando yo era niño, mi abuelo Paco, dice Machado que la verdadera patria es la infancia que vivimos. Claro, cuando yo soy niño encuentro todo eso tan magnífico, tan desproporcionado de escala. Mi abuelo Paco era un poco ese ser sobrenatural, hombre de mar, iba por bajo de guía, por bonanza, con esa sensación de la escucha y del respeto. Cuando hablaba callábamos y aquello nos parecía a todos los nietos admirable. Él se empeñaba cada vez que paseábamos con él por el paseo marítimo, en que mirásemos el ocaso y que hablásemos al sol. Nos decía, ¿veis ese sol? Ese es el mismo que está allí lejos. Ese es el que está ahora en América. Decidle hola a vuestra tía. Teníamos una tía que vivía en Estados Unidos y nosotros decíamos de alguna manera a mis primos, mis hermanas, hola, ¿cómo estás? Nos hemos hecho mayores todos nosotros y creo que todos seguimos enganchados a ese ocaso como si tuviera una conexión distintiva o diferente, algo secreto, algo muy nuestro. Y lo que me parece maravilloso es que si miras a los lados te encuentras a mucha gente como tú, mirando no sé a qué parte de ese sol, a qué parte de ese mundo que está más allá, más atrás. Es el mismo sol que un día tuvieron que mirar Magallanes, Elcano, Diego Arias, Diego Díaz, Joan, pensando en lo que podía esperarles sin saber muy bien lo que era. Pensando que a lo mejor el mundo se tenía que escribir a partir de ese viaje y ellos querían formar parte de todo eso. Ese navegar es necesario para algunos, tiene que ver con el placer. ¿Por qué asumimos el peligro? ¿Por qué nos marchamos ante lo que nos espera sin saber muy bien cómo poder afrontarlo? Porque hay algo poderoso que no se puede explicar. Este es un lugar donde aspirarlo todo. Y los que sois de aquí lo sabéis, aunque a lo mejor tenemos que recordarlo en voz alta. Y los que sois de fuera lo sabéis, porque estáis aquí y estáis conectados también a este mundo. Desde Sanlúcar de Barrameda se aspira al mundo y a las estrellas. Este es un puerto de donde se partía a los océanos como una especie de gran conjuro hacia galaxias desconocidas, hacia sueños inexplorados. Es el mismo puerto donde marcharon hombres que buscaban riquezas extraordinarias y es el mismo al que llegaron aquellos 18 supervivientes liderados por Elcano, exhaustos, pero felices. Ahora podían contar al resto del planeta lo que era posible, recorrerlo entero, en 3 años. Sanlúcar de Barrameda es un lugar que uno agradece como si fuera un odiseo, uno que lo arriesga todo por volver a Ítaca, un hogar que permanece intacto en nuestro alma, por muy lejos que estemos, que se convierte en deseo para resistir y para sobrevivir al miedo, para no desfallecer a pesar de los pesares. Este es un lugar para el regreso, es un lugar para la vida y en el que agradecer la vida. Durante muchos años este fue el borde del mundo, uno de los confines. Puerto aduanero, capital de soñadores que se embarcarían al infinito, posta de órdenes militares y religiosas antes de la partida al gran mundo, tierra de palacios y torres vigías, desde las que otear el horizonte en busca de barcos que regresan. Aquí empezaba todo, un lugar en el que sentir el privilegio de existir. Yo doy gracias a mi buena estrella. Yo sigo amando esas puestas de sol, los ocasos más lindos. Adoro la visión del coto en la bruma de la mañana y el olor a algas de la marea baja. Los motores de los barcos que se van para la mar y la gente. Una gente excepcional. Uno de ellos, el Chimbo, al que también llaman Zacarías, que es un viejo marinero que hizo escala en varias flotas, entre ellas Bonanza, que habla de vientos, calafates, de brea y de alistados, siempre se despide de mí cada mañana, tomando café en la plaza, con un lema que me dijo se iniciaban bajo guía cuando los hombres salían a la mar, previo a la faena de la pesca. Hombres buenos,
Y yo debo responderle cada vez que lo escucho: arte al agua. Hombres buenos, arte al agua. Hombres y mujeres buenos. Así comienzan los días en esta ciudad. Esa ciudad que un día pisaron mis abuelos y que se construyó con esmero por parte de aquellos que querían permanecer aquí para toda la vida, sin temor al paso del tiempo, con todo el placer de los que se sienten premiados y también de aquellos que en el ejercicio de su libertad comprometieron su propia vida para llegar hasta los mares desconocidos y se embarcaron rumbo a la inmensidad para circunnavegarla por completo y recordarnos que el mundo es nuestro. Así es, Sanlúcar de Barrameda. Muchas gracias, Paco. Y señoras y señores, tienen a los autores por si alguno quiere llevarse el libro con una bellísima dedicatoria y celebramos la vida con una copa de manzanilla. Muchas gracias por esta asistencia tan bonita y hasta siempre.